partes de un circuito eléctrico. Dentro de los elementos que forman un circuito eléctrico básico están los conductores, que es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito. Son de cobre o de aluminio y están revestidos de una cubierta en PVC. Los receptores son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo, los bombillos transforman la energía eléctrica en lumínica, los radiadores en calor, los motores en movimiento, etc. Elementos de mando o control son aquellos elementos que permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. Son ejemplos de estos los interruptores, los pulsadores y los conmutadores, entre otros. También existen elementos de protección. Como su palabra lo indica, protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro, cuando la corriente es muy elevada y puede haber riesgo de quemar los elementos del circuito. Es el caso de los fusibles. Y por último, el más importante, el generador. Son aquellos elementos que producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Son la fuente de energía. Hay dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. Son ejemplos de generadores de corriente continua, las pilas y las baterías. Vamos a ver algunas diferencias entre la corriente continua o directa y la corriente alterna. Thomas Alva Edison, considerado el padre de la corriente eléctrica, y Nikola Tesla son dos grandes inventores de la historia. Ellos se enfrentaron al intentar imponer su sistema de transporte de electricidad. Esto deriva en una historia de guerra, por decirlo así, entre la corriente alterna y la corriente continua. La corriente continua o corriente directa es la que pone en funcionamiento las linternas y los celulares, entre otros, y se da por el movimiento de los electrones dentro de un conductor a lo largo del circuito eléctrico. Las pilas son generadores de corriente continua. Cabe anotar que la pila es un dispositivo que permite convertir la energía química en eléctrica y está compuesta, entre otras cosas, por dos terminales, el ánodo o terminal negativo y el cátodo o terminal positivo. El movimiento de esta corriente simula mucho al del agua cuando, al ser impulsada por una bomba, circula a través de la tubería de un circuito hidráulico cerrado. La ventaja más importante de este tipo de corriente es que se puede almacenar en baterías. Por otra parte, gracias a la corriente alterna, podemos disfrutar de muchos aparatos electrónicos que tenemos en nuestra casa, como la licuadora, la lavadora y todos aquellos aparatos que podemos conectar a un tomacorriente. Este tipo de corriente es la que se genera por los alternadores situados en las centrales eléctricas. En este tipo de corriente, los electrones alternan o cambian de dirección 60 veces por segundo. Esta vibración evita que los electrones choquen entre sí y que pierdan energía en cada choque. Gracias a esto, es posible que la energía viaje muchos kilómetros, ya que los electrones en sí viajan distancias muy pequeñas antes de transferir energía a otros electrones. Los transformadores
que encontramos en las calles? Sirven para aumentar o disminuir la tensión o el voltaje de la corriente y así se transporta y distribuye la energía grandes distancias, generando poca pérdida, y cuando llega al punto de consumo, el voltaje se puede modificar para su uso de forma cómoda. Estos son los símbolos de los elementos más comunes que se utilizan en los circuitos eléctricos. Estos símbolos se usan especialmente para resolver los problemas o ejercicios asociados a circuitos eléctricos.